a nosotros, a los que quedamos vivos, los que tenemos una letra más que los otros, porque es que la gente, unos desafían el estado de cosas que existen. Uno dice, no, eso es mentira, ¿para qué te pones eso? Mira que tú, ¿para qué tienes? Tú eres bobo, ¿para qué usas esas medidas sanitarias? Que eso es teoría conspirativa. De todo en la comunidad revienta por acá y de todo uno lo tiene que afrontar. ¿Ya? Perdí amigos que se pronunciaban en contra de la pandemia y no utilizaban ninguna medida sanitaria para ella. Y murieron definitivamente. En cuanto a la alcaldía, a la parte administrativa, nos dejaron tirados en la calle. Creo que no tenemos, nos falta elegir funcionarios con sensibilidad social, pues no vislumbraron, no sacaron las cuentas del impacto que estamos ocasionando, especialmente en la ciudad de, bueno, en toda Colombia, pues porque tenemos la visita de los hermanos de Venezuela, por acá, forzados o lo que sea, eso impacta, sobre todo en los sectores más bajos, porque fueron desplazados en su manera de obtener el recurso. Los vendedores de tinto nuestros fueron reemplazados por vendedores de tinto de Venezuela. Entonces, imaginémonos eso impactó. Y las autoridades no brindaron las ayudas pertinentes y mucha gente está pasando hambre aún en Cartagena porque ha faltado eso. Alguna sola vez el alcalde vino y brindó una ayuda adecuada hogar por hogar, pero de ahí en fuera nada. Los demás respetamos el estado de pandemia. ¿Y qué hacemos? Asumir, seguir esperando, atendiendo las directrices en cuanto al manejo de la pandemia, respetando las medidas sanitarias, aprovechando las oportunidades que da la virtualidad para formarnos, para estar aquí, por ejemplo, como en este grupo que estamos formando y esperando salir más potencializados. Por un lado, sin algunos amigos, sin nuestros familiares más cercanos, pero por otro lado, con las ganas de salir potencializados y seguir diciéndole a la gente que la parte humana no hay que perderla, que hay que seguir luchando, pero hay que respetar también las contingencias de la vida. No estamos lejos a que cualquier catástrofe se presente, por desgracia es eso, que no nos miremos como omnipotentes, que respetemos la coexistencia de la vida y pues esperamos que esto pase pronto y pronto estemos delante de nuestro grupo donde nosotros enseñamos, donde nosotros estamos tratando de insertar conocimientos pues lo más pronto posible. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José, por compartirnos esa visión pues, que tienes de la pandemia, porque bueno, justamente con lo que vos comentas, se hace evidente que hubo mucha improvisación por parte de los gobiernos locales en el abordaje de este problema, ¿no? Que no es solamente local, sino que es mundial y bueno, y la desinformación también, ¿no? A la que estuvimos sometidos todos con respecto a lo que fue el COVID y que también desde nuestra responsabilidad, dejando también un poco de lado el que no, digamos, la responsabilidad que deben tener los estados y los gobiernos como organizadores de la vida social. También nos dimos cuenta que tal vez estábamos un poco nosotros también desprovistos de herramientas comunitarias para darle frente a este tipo de problemáticas, ¿no? Y bueno, eso como para dejarlo ahí para la reflexión. Sigue la compañera Kate. Kate, ¿estás? Kate no, envió un mensajito que se desconectó un momento, que ya vuelve a ingresar. Sigue Yuraima. Gracias, Gisa. Bueno, desde mi perspectiva, porque vivo en una zona rural, el COVID afectó mucho el factor económico, ya que el 98% subsiste de la venta de sus productos.
bueno, no pasaron tanta hambre, pero sí algunos alimentos se les escasearon y la falta de ingresos, estar encerrado en la casa, no poder estar pudiendo salir, la muerte de algunos líderes que se fueron a luchar por otros que necesitaban una ayuda, fue muy duro. Y pasar esta angustia, porque a mí me dio COVID, fue horrible y muy, una incertidumbre, bueno, no me internaron, pero fue feo y no me imagino a aquellos que están internados y que aún siguen en eso. Entonces fue muy feo y también conocer que en esto siento que fueron más vulnerables aquellos que no tenían un ingreso, que vivían del día a día. Los niños, porque tengo un familiar que estaba trabajando y le dijeron que si se queda trabajando tenía que quedarse internamente allá. Ya tiene 8 meses, está interna allá y no lo puede visitar a sus familiares porque las medidas que tienen las personas donde ella está, le dijeron que no. Entonces, a mucha gente le afectó mucho, pero también hay que ver un lado bueno que nos impulsó a nosotros a buscar nuevas alternativas, ir capacitándonos, ir metiéndonos más que todo a nosotras cuando tenemos una edad, porque esto de las nuevas tecnologías nos fue duro. Nuestros hijos que están que están estudiando, esto es nuevo para uno. Bueno, de pronto algunos que no, pero por lo general en mi pueblo sí fue muy duro, que no había señal, no había cobertura de internet. Uy, no, pero hay que buscarle también el lado bueno a las dificultades que uno está pasando. Gracias. Definitivamente, Yuraima, gracias por compartirnos esa experiencia. Y bueno, algo que me parece muy bello de resaltar fue lo que hablaste de los niños, justamente uniendo esto con lo que decía la afectación que tuvo la pandemia puntualmente sobre mujeres y niños. Sabemos que las mujeres son las encargadas en la mayoría de los casos en los hogares del cuidado de los niños y de las personas enfermas. Y eso hizo de que durante la pandemia el trabajo se acentuara y fuera muchísimo más duro para las mujeres, especialmente quienes se dedican a estas labores de cuidado. Muchas de ellas incluso se dedican a las labores de servicio doméstico por fuera de su casa, es decir, trabajan como empleadas domésticas, y esto hizo pues que eso, por ejemplo, demandas por parte de las otras familias, cómo hacía una mujer cuyo sustento devenía del cuidado de otros hogares, y le exigen para poder seguir sustentando su hogar, que es básico el mantenimiento económico, que eso, por ejemplo, que viviera en casa de aquellos que se trasladara al lugar de trabajo, ¿no? Que es casi como una maquila, eso, ¿no? Que estamos hablando, como maquilar el trabajo de las mujeres, y es cuando se habla de la feminización de la pobreza también. Y bueno, justamente como los niños entonces pasan a descuidar sus propios hogares y la atención de sus hijos por atender los hijos y el hogar de otros que son los que pueden pagar esto. Entonces esto hace evidente también esas desigualdades, además, bueno, de las mujeres que están en sus casas y tienen que hacer, además de su trabajo, el de sus hijos y bueno, atender otros, digamos, oficios dentro de la casa y por internet, ¿no? Como con 100 brazos a la vez. Bueno, ¿quién tenía la palabra? Gise. Seguimos con Carolina y se alista Claudia. Bueno, a la pregunta de cómo me he sentido en la pandemia, bueno, ha sido preocupante. Yo también soy auxiliar de enfermería. Verlo desde la parte médica, complejo, ver como todo ese tema, ver a tantas personas pues morir todos los días, es bastante triste y desconsolador. ¿Cómo me ha afectado? Realmente yo tuve COVID este año, estuve hospitalizada por varios días, me afectó mi salud realmente.
y pues nada, aún ando en recuperación y todo eso, pero es un tema donde tú lo vives personalmente y pues con todo el miedo que se ha sentido pues a lo largo de la enfermedad y de la recuperación. Y bueno, ante el gobierno, pues no ha sido eficaz, ante la parte médica, que es donde yo trabajo, pues no hay recursos, entonces los recursos no llegan a tiempo, empieza como la angustia y pues es bastante triste, de verdad, que tengas que darle vida a otro para que siga entrando los demás. Entonces es bastante complejo y pues escuchar todas las historias todos los días. Sí, Carolina, sería interesante poder escuchar, por ejemplo, cómo ha sido para ti, bueno, tú que eres empleada del sector salud, cómo ha sido para ti el tema del cuidado en tu hogar y, digamos, en estas salas, cómo ha sido el apoyo, por ejemplo, familiar, sobre quién se han recargado esas labores, cómo llevas como esa cotidianidad ahí también. Pues yo no me alejo de mi familia. Yo estuve un tiempo pues en el área como de consulta externa, donde veía a los pacientes a diario. No estuve en UCI, solamente ver a los pacientes diarios y pues indicarles como todo el tema de su tratamiento. Con mi familia al principio fue muy duro porque pues me tuve que alejar de ellos por un tiempo para evitar el contagio, más que yo vivo con una persona, pues mi abuela, que pues es la más preocupante porque pues me da mucho miedo de que ella pues estuviera entubada o algo así. Entonces realmente me alejé por un tiempo, ya después pasé como al área de epidemiología, que es donde actualmente estoy, y de medicina laboral. Entonces ya fue como parte administrativa, pude volver. Los cuidados pues son extremos realmente, casi no tenemos pues que visitas ni nada de eso por mi abuela. Entonces es un tema donde el autocuidado prevalece y es lo que todos los días hacemos para pues los trabajadores. Y yo siempre les digo, no piensen en ustedes solamente, sino piensen en sus familias, piensen en el otro, que es el que también puede verse afectado. ¿Quién cuidó a tu abuelita mientras tú estabas cuidando en el hospital? Mi mamá y mi hermana. Mi hermana pues salió del colegio y pues fue por medio de la virtualidad. Entonces, pues ella es como la que la ha cuidado, pues ella afortunadamente no tiene ninguna discapacidad, se puede mover y todo, pero pues ella fue la que estaba pendiente de mi abuela en todo lo que necesitara y pues igual cuando estuve hospitalizada también estuve un tiempo lejos de ellos, tampoco dejaban visitas, entonces era más, o sea, con mucho más temor, entonces solamente era como una videollamada y ya. Entonces, el tema de la virtualidad ha sido bueno en algunos casos. Siento que ha sido una oportunidad para conectarse con el otro. Sé que es difícil la virtualidad, pero ha sido bastante bueno en realidad. Sí, definitivamente nos ha ayudado en algunas cuestiones, pero claro, por ejemplo, hay gente que no cuenta con estos dispositivos. Bueno, escuchábamos también a José de su madre, ¿no? Cómo ella se sintió sola también en ese momento y cómo afecta este asunto de la pandemia diferencialmente. En el género y en las edades también, y obviamente socialmente respecto al acceso que puedas tener a la tecnología y las herramientas que tengas de acceso a ellas, ¿no? Porque no todo el mundo tenía esta oportunidad. Eh, bueno, muchísimas gracias por compartirnos y bueno, ahí también con tu respuesta evidenciamos que son justamente las mujeres las que se dedican a la labor del cuidado en el hogar, principalmente tu mamá y tu hermana, ¿no? A tu abuela. Sí, señora. Bueno, gracias por compartirnos. La siguiente compañera, Gise, que nos va a Dos compartir. Claudias levantaron la mano, primero Claudia Patricia y después seguimos con Claudia Barbosa. Hola. Gracias, Carolina.
Bueno, gracias Carolina y gracias por darme la oportunidad. Bueno, ¿cómo se ha sentido en la pandemia? Pues fíjense que esto ha traído cosas positivas y negativas para mí. Hablemos de mí. Pues primero, perder a alguien, primero perder a un familiar en plena pandemia en Cartagena. Creo que fue el segundo persona que murió aquí en Cartagena del Daddy, mi cuñado, el esposo de mi esposo. Fue algo muy fuerte porque eso fue en marzo, llegando yo de carnavales de Barranquilla, porque los carnavales se hicieron en 2019 y la pandemia comenzó ya en marzo, a inicios de marzo, y pues ver que las personas morían sin ninguna medida, porque fue algo sorpresivo, pero no medido por el propio gobierno, ni por la parte de salud, ni por la propia comunidad, y ver que esas personas familiares de uno cercano dejan un vacío, dejan familia, una tristeza, una desolación, infectar a otra, porque el problema no es tanto que te mueras tú, es que tú tienes a tu alrededor una cantidad de cosas que no tienen ni idea de las dimensiones de lo que puede pasar, el susto, el miedo. Para mí la pandemia fue un susto interno porque, como yo les dije, yo soy fonodióloga y mi otro medio tiempo yo coordino un servicio de fonodiología en una IPS aquí en Cartagena que es Mutual, y yo paso mucho en clínicas y tengo a mi cargo fono, y qué sorpresa que yo trabajaba desde la casa y duré tiempo sin ir a la empresa, y el día que voy, empezamos las coordinadoras a ir, nos hacen un examen sorpresa y salgo yo con COVID. Entonces, pensar yo que tengo COVID y mi cuñado muere en marzo, Juan Carlos Muñoz del Daddy, que eso fue un revuelo, porque el Daddy siendo un ente de salud, lo ve que él está mal y lo manda para la casa con pañito, pero tampoco ni ellos sabían que tenía, no, una cantidad de cosas incoherentes allí. Pero bueno, me detectan el COVID a mí en noviembre. Eso fue, nunca experimenté ese susto, porque es que es un susto que yo no me asusté por mí, yo me asusté por mi esposo, por mi hijo, por mi tía que tiene 80 años, por mis papás que tiene 90 y la otra tiene 89. O sea, yo dije, Dios mío, yo estuve con ellos, pero eso es un susto. Y el llegar y llamar a mi esposo, 20, porque no, y no sé, él tenía una cita odontológica, no se pudo hacer, y los dos salimos con COVID, gracias a Dios. Mis dos familiares me tuve que aislar, o sea, la vida cambió en que me tuvo que quedarme todos esos meses en casa, pero aprovecharlo de otra cosa, o sea, tuve más tiempo para mi hijo, para mi esposo, más en mi casa, más cosas, más problemas económicos, porque ya las entradas que yo tengo, si no las presencio, pues obviamente no van a ser las mismas en los pagos, además de tener el puesto con el gobierno, tener acá, si no estoy, no genero. Entonces, una cosa por las otras, se suben los servicios, pero no tienes el trabajo, o sea, son muchas cosas que el COVID trajo, buenas y malas, pero de igual forma mantienen un equilibrio. Con respecto a ser mujer, a mí me abrió las puertas para más cosas desde la virtualidad. O sea, más cosas que conocerme, hacer mucho más activista en lo que son los diplomados. Yo hago muchas conferencias, yo hago muchas capacitaciones. Eso me ha abierto mucho, más comprometida con la investigación. Me encantaría hacer algo de investigación de género, si se permite. Eso me ha llamado mucho la atención, me ha gustado mucho. Desde mi perspectiva como directora de género del SUE, hay una cosa que me está causando mucho, porque estos sindicatos tan antiguos, tan tradicionalistas, que debían de ser todas mujeres más no hombres, en el poder que está pasando. O sea, son cosas que me han llegado a la mente y que las directivas de arriba han visto en mí muchas cosas y eso me ha servido. Pero es esto, la pandemia me ha hecho leer más estar en mi casa, más estar conectada con la virtualidad. Ustedes no me creen, pero ya ustedes son la última reunión que he tenido hoy. He tenido 7.
imagínate, yo termino a las 7 de la noche con ustedes y me toca atender casa, pero es para que vean la dinámica. Estoy en la casa, pero estoy trabajando. Entonces, fíjate que desde la parte del cuidado, de la economía del cuidado, todavía seguimos marginadas. O sea, ¿quién dijo que trabajamos más de 12 horas? Claro que trabajo más de 12 horas. Yo me bañé a las 7 de la mañana y estoy sentada aquí. He hecho todos los trabajos virtuales. Entonces, fíjate, hay una desconsideración grandísima que el Estado tiene que mirar. Si nosotras como mujeres no hacemos valer ahora en esta coyuntura, y para mí me parece valioso este grupo de mujeres que están en lo de los pactos, pero también tenemos que llevar darle fuerza o más inteligencia a aquellas mujeres para que apoyemos esta coyuntura para hacer valer todo esto de economía del cuidado, que esto se pague, que seamos iguales, que no es que porque yo trabaje y vaya a parir, yo tengo que tener la licencia, también mi marido, porque es que también parimos los dos, y es que tiene que ayudarme. No es porque no quieren coger mujeres porque paren y hay más, o sea, toda esa clase de paradigmas hay que quitarla, pero también hay otra cosa, porque hay empresas que tienen mujeres en liderazgo, por ejemplo, la mía, Mutual, la mayoría, todas mujeres, las líderes, porque producimos más, porque tenemos un sentido diferente del género. O sea, esas son cosas que hay que aprovechar. Entonces, yo pienso que la pandemia nos ha traído cambios a nivel de coyuntural, pero también ese positivismo a que tenemos que salir de esta. Si en el 2010 apenas se hizo la encuesta del decreto 1410 para preguntar si las mujeres teníamos o no es derecho, hombre, 10 años después, estamos en el 2020, ya es hora que el gobierno diga, hay que pagarle a la ama de casa que está metida ahí, hay que pagarle al servicio, hay que pagarle a la que cuida al viejito, porque yo se los digo personalmente, yo tengo padres ancianos, 90 y 89, mi mamá tiene Alzheimer, mi papá es un señor de 90 años que no puede caminar, pero está lúcido, pero hay que pagarle cuidadora. Mis hermanas están condenadas ahí prácticamente. Son profesionales, ganan bien, pero es que si no están ellas ahí, ¿cómo actúa la que cuida? Eso es un desgaste. Yo no vivo con ellas, pero eso es un desgaste para todo el mundo y le pasa algo, todo el mundo corre. Entonces, pienso que esa parte de la mujer tiene que estar equilibrada en todos los espacios, compañera, en el espacio de la familia, en el espacio del trabajo, en el espacio de la familia de sus padres, en el espacio de las amistades. O sea, una vaina que uno dice, oye, ¿qué está pasando? Yo terminé cursos de cuidado del trabajo y esa vaina, por ahí hay que meterse. O sea, ¿cómo es posible que países como Ecuador y Perú, que están más atrasados que uno, óyeme, han hecho cosas un poquito más arriba que nosotros? Entonces, nosotros tenemos que unirnos para eso. Y me encanta que este diplomado de feminismo y masculinidad diversa también tenga en cuenta esos derechos, esa parte. Entonces, el Estado, claro que tiene que la culpa, y claro que tiene que tener compromiso en eso. Si no, imagínense a dónde llegamos. Y como gobierno local, yo pienso que a mí me gusta mucho el alcalde que tenemos en Cartagena, porque es un tipo diverso, es un tipo diferente, es poco entendido y señalado porque no es del común. Y es un tipo bien. Lo que pasa es que necesita rodearse de gente que lo ayude, de gente que le haga mirar diferente. Por ejemplo, a mí me gustaría ser asesora de él para decirle, óyeme, gírate hacia las mujeres. Y si nos vemos en Bolívar, en Cartagena, hay bastantes mujeres como nosotras líderes. Vea, que no bueno, pero justamente es eso. Nosotras podemos llegar a esos espacios de poder y estos espacios justamente son para compartir y para darnos cuenta de que nosotras estamos en capacidad para ocupar esos cargos. No necesitamos ser las asesoras más, porque son los cargos que nos han dado históricamente, son cargos secundarios. La vicepresidenta, la subsecretaria, la vice, siempre son por debajo. Pero al final, ¿quién está poniendo el cuerpo en las ideas? Hay muchas mujeres ahí. No estoy diciendo que los hombres no lo hagan. Lo que estoy diciendo es que los hombres han ocupado esos cargos históricamente de poder y son ellos los que han tomado las decisiones. Sí, yo dije, ya, en el hogar, mejor dicho, Mariluz le hizo caso a todo lo que yo decía. Qué bueno que hayas prendido la cámara, Claudia. En el hogar y en las instituciones de poder, que son las administradoras del Estado social, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotras hacemos para llegar ahí? Pues a través de nosotras. Y este diplomado es justamente
para llegar a ese punto. Tú has dicho unas cosas pues, bastante interesantes y es a donde nosotros queremos llegar. Y de hecho todas han mencionado algo de eso, y la idea es poder ir como ubicándonos, ¿no? Dijiste una cosa de parimos los dos, por ejemplo. Cuando las mujeres están en estado de gestación, claro, en principio somos las mujeres las que necesitamos absoluto cuidado, pero cuando estamos, incluyo aunque no haya parido, cuando pares y tienes a tu hijo, entras a un estado, el estado de puerperio, y es donde tu cuerpo se empieza a acomodar, y todo eso pues merece que tú tengas un descanso, incluso de tu hijo también, porque también tienes que ser ayudada. Anteriormente, en las comunidades, cuando no vivíamos en este tipo de sociedad que nos ha hecho aislarnos y atomizarnos, en familias, y en familias incluso disfuncionales en la mayoría, porque gran parte, en Colombia, entre el 70 y el 75% de los hogares están en cabeza de madres, de mujeres. Son madres cabeza de hogar. O sea, estamos diciendo que el 75% de los hijos colombianos, de la población colombiana, están siendo educados por madres. Y hay un montón de padres que no se hacen cargo de sus hijos, y a la mujer se le sobreexige todo el tiempo y se la sigue vulnerando en muchísimos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, Mujer, este tipo de cosas, vamos eso a ponle cuidado hablar que de al eso, árbol Chile que más seguramente frutos lo va a dé es el abordar, que y más en piedra le otros bota. módulos también lo vamos a tratar con Y mayor siempre va a profundidad, ser así. pero nos empezamos a dar Nosotros no cuenta como somos de este tipo de moneditas de cosas, oro ¿no? para caerle bien a todo el mundo. De Otra que cosa en la que te quería virtualidad... decir, otra cosa que te quería decir y para pues terminar, eso es aquí que y en esto me ha todos los hecho, partidos. me ha dado más Las garroteras oportunidad son en todos de lados. acercarme a otro grupo que a mí me Pero tú tienes encanta un y que trabajo está muy muy unido a la fuerte. mujer, Tú tienes al un trabajo género, muy y es fuerte el maltrato y el abuso a los ya niños. tienes Si tú avanzado proteges un a la montón de mujer cosas. y si Que tú te vas a valoras retirar a la hasta mujer, a los esta niños hora. no Ahí van lo a único que sufrir. yo te aconsejo es Eso no le es pongas una cuidado realidad. a las Entonces redes yo ni a también nada hago de eso. parte de un Tú grupo que tienes se un llama equipo que maneja las Afecto. redes. Tú Y concéntrate en allí trabajar con hablamos la de gente en la maltrato y calle, que eso es lo que abuso realmente a los niños, te va a a las aportar a mujeres, ti. al género. Eso que hablen y Entonces, dejen de hablar. Mira, es muy mira quién me interesante gané yo todo de lo que la enemiga, pandemia me ha hablando, dado a se fue a mí, hacerme y campaña. yo Yo dije, hago bueno, pues muchas que me haga charlas ahí campaña, porque porque una de las cosas que yo hablo me está es dando a conocer cómo la donde nadie me negligencia y el conoce. maltrato hacia los Pero niños refleja en los problemas del lenguaje, en los problemas comunicativos. entonces yo Y digo, si la no me mamá voy a es estresar por eso. una persona Yo igual le totalmente mandé la razón a inoperante, un senador, que yo sé totalmente que él sin no va a hacer mando nada, en un hogar pero donde hay igual un patronato, no me voy a esos niños estresar por eso. Yo cobran. sigo. Entonces, A ella le molesta es que yo eso trabaje, siempre y pues yo lo he seguiré visto yo. O sea, trabajando. si la diada, Y no mujer, me hijo, no está baso sólida, o sea, vamos a pasan seguir días que hermana igual. O sea, vamos a seguir igual, ni me de entero por qué es la vida. vida de esa mujer, porque Entonces, no le eso es lo paro que nada, quería ¿sí me aportar. entiendes? Gracias. Y Muchísimas gracias, sí, ya Patricia, me muy llega enriquecedor tu hablando de mí. aporte, y sí, efectivamente, Entonces, por eso es que sí, es tan exacto. importante que nosotros Entonces, que retomemos yo el realmente no valor le de la voto por mujer en la gente sociedad, porque la y mujer está teniendo un yo papel muy yo importante sigo en lo mío. en estas sociedades, que de hecho Entonces, hay una uno se autora da muy cuenta interesante, que se llama pues Silvia ella no Federici, que tiene toma ningún justamente, poder ni nada, o sea, ella habla no de ejerce una explotación lo que ella inicial, dice, pues que que es ganar la de la la cabeza de dos o reproducción. tres, pero Ella de ahí no habla no pasa, ¿sí me solamente entiendes? de la producción, sino Y de la lo que me valida a explotación mí es mi a trabajo. la reproducción, y Entonces, ahí las ella mujeres algún día son va a quedar vitales. como una persona Ir cizañera y pues en los nosotros seguiremos en lo embarazos, que nosotros nos en corresponde. estas formas en las que terminamos todas las mujeres, toda nuestra Pero vida abocada al ese cuidado, y es no el se reto de reconoce, porque nosotros. es al final Que es aburridor ese que sean cuidado del del mismo niño, de grupo, la claro, niña, porque uno espera cuando del se mismo hace y grupo cuando pues se buscar ejerce, cuando son apoyos, mujeres pero aquí sanas, lo que nos toca es digamos, o bueno, fortalecernos nosotras. en otros casos no, terminan siendo ellas las responsables de la educación en gran parte de la Sí. mayoría. Y lo triste es que muchas de ellas, como vos lo acabas de decir, terminan reproduciendo el modelo violento patriarcal, que es el que está dado Sí. ahorita, el que domina como nuestra sociedad, nuestra moral, y también se ejecuta a través de las instituciones. Sigue la compañera Claudia Barbosa. Claudia Barbosa, le vamos a preguntar a Claudia cómo está. Así Te he es. escuchado ahí con todos, Claudia, hablando de Sí, la pandemia. buenas tardes, sí, bueno, he estado con un poquito la gripa removida porque me vacuné hace unos días y bueno, digamos que esos fueron uno de los síntomas que me removió
un estado gripal que no lo tenía en el momento que me vacuné, pero normal, pues se había dicho que íbamos a tener distintos síntomas y en mi caso fue el tema de la gripa. Bueno, ¿en qué me ha afectado a mí la pandemia? Pero mira que eso pasa en todo lado. En cierto punto me ha beneficiado, como decían antes las compañeras, por el tema de las redes sociales, pues me ha favorecido en muchas de las labores que yo me desempeño, como es el tema del servicio de madre líder, donde tenemos que estar, digamos, somos las personas, el puente entre el titular, el beneficiario del programa Familia de Nación y el programa. Somos las personas encargadas de realizar esas novedades que de pronto a esas titulares no les vino pago. Somos nosotros las personas que estamos intermedias de ellas, de esas personas, para diligenciar que a las personas les llegue su pago, para entregar documentación y para muchas actividades que, bueno, en el programa tenemos la oportunidad de dar. La gran mayoría somos mujeres, las que nos desempeñamos en esa labor, una labor muy bonita porque tenemos la oportunidad de trabajar con comunidades. Ha sido difícil para la mayoría porque de mis compañeras, porque digamos que las madres líderes son... Sí. Compañera, te veo agitada, no debieras de hablar. Ajá, sí. Te veo agitadísima y debieras de mirarte. ¿Cómo estás saturando? ¿Tienes la No. saturación? ¿Estás bien? Sí, pero digamos Sí. Estás bastante agitada, debieras de... Donde me ha tocado hablar mucho porque soy líder comunal y me ha tocado interactuar en muchas reuniones y de pronto eso también, la voz estoy un poco afónica, pero hablando del tema en qué me afectó, bueno, me afectó sobre todo en mis hijos. ¿Por qué? El estudio. O sea, tú no puedes. En el lugar donde yo vivo, pues no había acceso a internet. Con la empresa minera. Lamentablemente mi hija es una excelente, satisfactoriamente mi hija es una excelente estudiante, pero tristemente perdió el año porque no hubo las herramientas. Ella era una de las niñas que ocupaba primer y segundo puesto y estaba en 10. El año pasado pues, perdió el año, no alcanzó a cumplir con las metas. El colegio donde ella está es un colegio bastante exigente, con las compañías mineras, público, pero bastante exigente. Directa, y sino estás, bueno, fue digamos, aprovechando algo de muy una duro otra para mi hija forma. porque Exacto. emocionalmente, imagínense, siempre ocupando el primer y el segundo puesto. Estás Fue terrible para ella. Este año tuvo que repetir. La parte social de lo que debe dejar tampoco ha sido un año fácil. Esa empresa ahí. Tiene entonces, eso una es lo que otra herramienta. Si te dicen algo, yo tuve la estas necesidad de obligarme a conseguir un equipo financiado no porque solo el equipo que tenía no tenía la tecnología para yo estar desarrollar tantas actividades con la comunidad. Y ya. Entonces, pues eso en esa parte me afectó. No, gracias a Dios no tuve familiares fallecidos hasta el momento, pero sí muy grandes amigos, vecinos de toda una vida. Triste vivir o convivir con esas personas, haber vivido tantos momentos bonitos y no poder despedirlos. Es algo que nos ha marcado la vida a todos, a todos los colombianos, a todo el mundo entero. Porque ellos lo sacan en publicidad, que nadie esperaba esto. De verdad, creo que es una enseñanza en los medios, porque a la vez nos ha servido para compartir con nuestra familia. También nos ha alejado de ellas porque tuvimos que estar muy distantes de nuestra familia por el temor de no contagiarlo. Yo por lo menos tuve que desprenderme de una tía que la quiero como si fuera mi madre y tocó obligarla y llevárnosla para otra ciudad donde porque ella tenía un trabajo donde trabajaba y tenía que atender a muchas personas y a ella le ha dado muy duro eso, pero fue la mejor decisión porque tal vez no la tuviéramos con nosotros. En el ámbito laboral, bueno, yo soy higienista oral y ya ustedes comprenderán que tengo acceso directo a la boca, donde directamente sale el COVID. Bueno, lastimosamente me contagié, viví unos días difíciles en mi hogar, mi esposo estuvo bastante complicado,
al punto que, bueno, creo que era para hospitalizarlo, pero me aferré tanto a Dios, a las recomendaciones que las personas nos daban, a esas, digamos, recetas que nos daban esas personas ya de edad. Y Sí, claro. Pues es que mira, hice todo al pie de la letra, muchas veces lloré, sí, pero mira lo me que dice arrodillé, Mariluz le de mí. decía a Dios que no Pues permitiera que mi imagínate que yo esposo soy muriera, paramilitar. O porque sea, atreverse a como decir quedaba yo eso. con mis hijos, Exacto. él ha sido un apoyo muy grande para mí. Y Exacto, entonces pero yo las dejo fue ahí. un momento difícil, Porque si pero uno se pone a para la ponerle gloria cuidado de a Dios ellas, pues lo se pierde superamos. el Yo también objetivo. estuve Y mal, tú tienes y que así tener tu mal, objetivo clarísimo, que es más llegar a la agitada de lo que cámara. estoy ahora, Y ellos seguirán súper ahí. mal, Mira, ¿qué porque hacen a mí me ellos? Dan faltaba el vueltas en aire, sí. saqué Dan fuerzas donde no vueltas y tenía para vueltas y atender a mi vueltas en lo familia, mismo de ellos. De ahí no pasan. porque es Tú a ellos difícil, no los vas a ver ni difícil. de concejales, tú a Sabe ellos no los uno, vas a ver al de momento de alcaldes, cocinar se les porque ellos se contagia el dedican es resto. a eso. Mis hijas Todo también el tuvieron santo día unos miran a quién episodios atacan críticos. y se dedican a No atacar. permití que mis otras hijas ¿Sí me llegaran a mi entiendes? hogar, porque no quería que mis hijas se contagiaran. Entonces tú O no sea, vas. es un momento difícil para todos, sobre todo en mi municipio, Ciénaga Yo, Magdalena. Han la muerto idea es muchas irme familias y ahorita, por familias ahí, el 20 enteras, de julio, donde ha quedado uno apenas o dos se pasa lo integrantes. de la posesión acá en el Y Congreso, déjenme decirles que es porque algo como terrible. vienen las Perdimos primeras más de líneas para la 400 posesión, entonces yo personas voy a estar ahí. Y de ahí y arranco para aún la siguen costa. muriendo, pero ya ha bajado Entonces el llego índice. a Cartagena y empiezo a hacer recorrido. Algo para que Ahí lo que nos nadie vamos. estaba preparado, pero bueno, Voy a viajar, las cosas voy buenas a que nos mirar dejó, porque hay dos personas que quieren digamos viajar. que Pero estas entonces charlas, necesitamos esta organizarlo de trabajo y oportunidad todo, porque de pues conocer a todos. otras personas No, por nos vamos videollamada, en avión. de interactuar En avión. pensamiento e En interactuar avión. conocimientos. Este diplomado me ha parecido muy Sí, interesante, en a pesar de avión. que entro un poquito retrasada porque llego de trabajar y estoy al pendiente hasta de cocinar, pero bueno, aquí estoy haciendo un Sí, esfuerzo, exacto. porque me interesa Entonces, mucho trabajar la para mis idea es comunidades y sí, todo lo que se aprenda. irnos en avión y Creo ya que es de miramos a ver gran cómo importancia, organizamos el resto. tanto Eso para y nuestra vamos vida organizando poco a poco. personal, nuestra vida familiar, como Y para pues nuestras aquí mirando quién comunidades. nos apoya, porque yo Encantada de para conocerlas, allá pues necesito plata. aunque sea vía Y de mi virtual, bolsillo está de como escuchar todos complicadísimo. sus testimonios, todos, digamos, Sí, sus entonces ahí experiencias, estoy hablando. una amiga más, ¿Ah? en lo que les pueda servir, con todo el gusto del mundo lo voy a hacer. Muchas gracias. Sí. No, Claudia, muchísimas gracias a ti. Vos, bueno, también hablaste de otra cosa importante que justamente, y que también lo mencionó tu tocaya, Claudia, Sí. la otra Claudia, Todos. Claudia Patricia. Y es Sí. justamente Ay, sí, que esta a veces salen con unos ambivalencia entre, cuentos. bueno, sí, esto me trajo cosas No, positivas, ay, pero yo a también me veces afectó me de llaman que no, maneras que tengo aquí negativas, una ¿no? habitación desocupada, A entonces para ambas, ponerla a por la campaña. ejemplo, Yo, bueno, digamos que les acercó no, pero ¿y a entonces quién paga el actividades arriendo? comunitarias, Yo ¿no? no Como sé. que ese hecho de poder estar más tiempo en Ah, pero casa es a que las que necesito se les arrendar la permitió, habitación. Sí, pues pudieron disfrutar arriéndala, de pero ese de momento la de estar en casa, porque campaña ni no de para Petro todas fue así, presidente ni la mía, de estar porque en te vamos casa, a de arrendar darse una mucho habitación más porque tiempo, de tener que usar menos tiempo para el prepararse, en el transporte, que también en nuestra ciudad el transporte público termina siendo muy complicado en sí, la mayoría de los casos y la mayoría de sí. la población no cuenta con un vehículo propio o están alejadas, se encuentran en las periferias y tienen que desplazarse a los lugares de trabajo en el centro y bueno, les demora muchísimo tiempo el transporte. Ese tiempo lo pudieron invertir, a veces, por ejemplo, Eso, el tiempo de transporte puede ser 4 horas, porque son 2 horas de ida y eso, 2 horas de eso regreso, y es eso son igual. 4 horas Y del a día veces pienso de que es un día de más acá 24 que al horas, en otro donde lado tienes tienen esas idealmente que emplear prácticas. 8 horas de Son descanso, como bueno, que eso más no se cumple en lo arraigados a que absoluto el Estado en o Colombia, las no, para personas nadie, tienen que darles. o muy pocas Entonces, personas. Los hijos, nada, capaz, son los únicos, los niños que pueden disfrutar un poco de eso, y algunos, no todos, porque bien mencionaba la compañera que hay muchos niños que también sufren de maltrato y bueno, justamente por las condiciones estructurales, económicas y sociales que viven. Pero bueno, sí. a ustedes les permitió Ahí me acercarse toca a otro ir tipo de mirando, actividades como depende de donde me mujeres, vaya moviendo. dicen, Pero, por ejemplo, irme a la costa que yo les no me voy en permitió carro ni loca. eso, como generar o cerrar No, o ay reforzar esos no, no, vínculos no, yo he comunitarios viajado una que vez en bus y tenían ya llegué desde antes, muerta. ¿no? Pero por Y a otro la lado también costa les afectó viajé en y alguna empezaron época también en a carro y no, yo sentirse llegaba muerta, no. explotadas de alguna forma en Sí, medio de la virtualidad, ¿no? O a ti puntualmente, Claudia,
Claudia 2, te afectó en el sentido de eso, de no tener acceso a las tecnologías. Entonces vemos pues esa irresponsabilidad del gobierno de encerrarte sin tener las condiciones para sostener económicamente a la población en condiciones dignas, ¿no? Porque bueno, entonces no te mueres de COVID, pero te terminas muriendo Sí. de hambre Y son como tu equipo de bueno, de campaña. depresión, como pasó con la madre de José, Sí. Ellas que o bueno, ellos van a ser tu equipo con de problemas campaña también realmente. psicológicos por el O sea, contexto cuando tú también te das en el que cuenta, te obligan a ellos van a vivir, ser tu donde tu equipo de comunidad campaña. empieza a tener un montón de dificultades Y en tienes muchas que estar cosas, hablando con y no ellos poderle dar solución y trámite a seguido eso para termina poder afectándose sí coordinar o con sí. ellos. De ahí que sea tan importante que la comunidad esté Pero en bienestar, sí, ¿no? Y parte importante de ese ahí te bienestar de la toca comunidad es el bienestar de las mujeres. ¿Cómo caminamos ahí hacia allá? nosotros ¿Cómo estuvimos llegamos a mirando ese con un punto? muchacho que él Es tiene importante todo el empezarnos listado de a las cuestionar votaciones y nacional empezar a ver y en también dónde hay mayor cómo votación, dónde me hay menor sobreexploto, votación y porque a tomar veces eso. hacemos una Sí, porque esfuerzo nosotros y si al nos ponemos sobretrabajo de qué gran mujer, mira todo lo que a haces, recorrer todo, no vas se al puede, trabajo, no se atiendes a puede, tus eso es hijos, un le dejas todo desgaste. listo a tu marido, Entonces él nos sacó todo te el arreglas, análisis mira qué de las linda que andas, vas al elecciones gimnasio, no sé qué, y pero al cuáles final vives sitios eran sobreexplotada los y que eso, eran por ejemplo, no más tienes tiempo ni espacio para reunirte votación con tus amigas o alternativa para generar y que había estos mayor otros proyectos posibilidad de vida que terminan llenándote mucho más y que terminan de llegar, realizando un proyecto de ¿me vida entiendes? distinto a ese que es del Entonces, cuidado, ¿no? O del eso, trabajo en a eso es lo donde que nos vamos a trabajas a enfocar. terceras personas, no lo haces por ti, lo haces para ganar un sustento, que sí te da un bienestar, pero que no es todo lo que trae bienestar, no es el dinero todo lo que trae bienestar, y necesitamos Exacto. también desarrollar otras Bueno, cosas dentro del señorita, la dejo altruismo porque estoy que aquí en el manejamos todos los seres diplomado humanos, ¿no? y Desarrollarnos humanamente en otros ámbitos. Y bueno, como que esto es un primer no, es por acercamiento Zoom. a Ya te lo que envié más ahí el enlace. adelante, con base en lo que hemos dialogado aquí, Chila nos va a hablar un poco más del tema y por qué esto fue importante Sí, para yo también nosotros, dije que no, reconocernos y sí, no, porque reconocernos en nadie ese lo usa. trabajo. Ese no es para Ahora la universitarios, compañera para Giselle nos empresas. va a dar unos tips de acuerdos durante el curso para poder continuar durante todo el Sí, diplomado. exacto. Así que bueno, le cedo la palabra a Entonces, Giselle si no hay bueno, ningún chao. otro voluntario que quiera hablarnos sobre su experiencia en pandemia. Bueno, muchas gracias, Malca. Sí, el que quiera hablar, por favor, levanta la mano, que aquí todos vamos a tener como el espacio. Le agradezco a José por aclararnos acá el tiempo de las intervenciones.